Buen día a todos ustedes. En este hermoso día reciban muchas bendiciones del Dios de la vida. El Evangelio de hoy, Mateo 4, 12 a 23 de este tercer domingo ordinario, nos presenta el inicio de la actividad de Jesús. Comienza diciendo el texto: Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a la orilla del mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así que Juan Bautista ha sido encarcelado y el aire se está volviendo pesado, peligroso. De modo que Jesús se retira al norte de Galilea. Deja Nazaret para vivir en Cafarnaúm. Se usa el verbo griego anacoreo, que no solo quiere decir retirarse, sino también refugiarse. En los evangelios varias veces encontramos que Jesús se retira o se refugia por causa de algún peligro. Se usa también la expresión a la orilla del mar. En realidad no es el mar, sino el lago de Genesaret. ¿Por qué entonces el evangelista habla del mar cuando sabemos muy bien que es el lago? Porque al sustituir mar por lago, quiere darle un sentido simbólico. Geográficamente, el mar separaba Israel de los paganos, pero a nivel simbólico hay que recordar el tiempo cuando Israel había cruzado el mar para escapar de la esclavitud egipcia. Por lo tanto, salida del mar indicaba la liberación total. Entonces, para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés que viene a liberar a su pueblo del mar, del caos y maldad. Dice luego el texto: Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. La gente que habitaba en tinieblas vio una luz grande, una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Mateo ve en el hecho de que Jesús se instala a orillas del lago de Genesaret el cumplimiento de la promesa mesiánica. Esta región del norte era una región habitada por pobres, campesinos, gente violenta, de modo que los judíos estaban disgustados con toda esa gente y la despreciaban. Pero incluso el propio Isaías no sabe cómo definir esta región usando el término despectivo, paganos. Jesús, no obstante, se torna luz que ilumina a toda esa gente. Luego dice el texto que Jesús comienza su actividad diciendo: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Se usa el verbo griego metanoeo, que no solo quiere decir convertirse, sino sobre todo cambiar de mentalidad, cambiar de pensamientos. En los evangelios, en griego, se encuentran dos diferentes verbos para definir la conversión. El primer verbo es epistrepo, que quiere decir volver atrás, dar vuelta, retornar, e indica el retorno religioso a Dios. Por ejemplo, antes no orabas, no creías, no ibas al templo, pero luego sucedió algo y entonces regresaste a Dios a través de la adoración, oración, ley, sacrificios, etc. Juan nunca usa este verbo. Mateo y Marcos lo usan solo una vez. Lucas unas veces. El segundo verbo griego, el que se usa con más frecuencia en los evangelios y que aparece también en nuestro evangelio, es metanoeo,
De ahí metanoia. Este verbo griego está compuesto por las raíces meta, que quiere decir más allá, después, y nous, de noeo, que quiere decir mente, pensamiento. Literalmente, entonces, sería más allá de la mente o cambio de la mente. De ahí cambio de pensamiento, y el pensamiento en la antigüedad era la sede no solo de los pensamientos, sino también de la acción. Así que el verbo indica un cambio de mentalidad que tiene que ver con el cambio del comportamiento. Al usar este verbo podemos decir que con Jesús ya no hay necesidad de volver a Dios, sino más bien cambiar y entonces acoger a Dios y con Él y como Él ir al encuentro de los demás. Por lo tanto, el cambio significa conducir la propia vida de manera diferente. En ese sentido, metanoia significa un cambio o una transformación profunda de la mente, el corazón o la forma de vida. Significa darte cuenta de que hay un comportamiento, una idea que no anda bien. Y entonces, con la fuerza de Dios, cambias. Alguien dijo, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en actitudes. Cuida tus actitudes porque se convierten en carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en destino. De modo que primero examina bien tus pensamientos y luego cambia los pensamientos que te hacen sufrir. Muchos pensamientos son verdaderos virus para tu vida. Crean dolor, miedo, culpa, ansiedad, angustia. Es cuando piensas o dices, si esto no me va bien, ¿qué pasará conmigo? Si me sucede algo grave, si me enfermo gravemente, ¿qué haré? ¿Y si me equivoco? ¿Y si decepciono a otros? Pero también cuando dices, nadie me quiere, soy un desastre, no tengo futuro, no soy capaz, ya es demasiado tarde, no hay nada más que hacer, nunca podré recuperarme, me abandonó por mi culpa, nunca cambiaré, mi vida es inútil, soy así, siempre seguiré siendo así. Al tener este tipo de pensamientos, mejor pregúntate, pero ¿cómo será mi vida con estos pensamientos, con estos virus que llevo dentro? ¿Es la vida difícil o dolorosa o son mis pensamientos los que la hacen así? Porque así como son tus pensamientos, cualquier lugar y cualquier situación será así. Entonces, el primer cambio o la primera conversión es examinar bien tus pensamientos y luego darte cuenta que son los pensamientos que te dominan y no eres tú quien los domina. Y ha de ser al revés. Tú has de ser el amo y tus pensamientos siervo. Sin embargo, puede surgir la pregunta, ¿por qué cambiar? ¿Por qué convertirse? Jesús presenta la razón, porque el reino de los cielos está cerca. Está cerca porque aún no es una realidad. ¿Y qué se entiende por el reino de los cielos? En realidad, Jesús no habla de un reino en el cielo, es decir, en el más allá, sino habla del reino de los cielos, o mejor dicho, el reino de Dios aquí y ahora.
Mateo escribe para una comunidad de judíos y evita usar el término Dios con la mayor frecuencia posible para no ofender la sensibilidad de sus lectores, y en algunos casos usa sustitutos. Uno de ellos es precisamente el reino de los cielos, que es lo mismo que el reino de Dios. Se trata de Dios que quiere hacerse el rey de tu vida, que quiere reinar en tu vida. ¿Y por qué quiere reinar? Mientras que los reinos de la tierra están hechos para dominar, para someter, para conquistar, el reino de Jesús es un reino donde Él, siendo el verdadero rey, cuida de los más pobres, de los afligidos, de los miserables, de los necesitados. Ya no es un reino donde el rey pide, exige, obliga, impone leyes, penas e impuestos, sino un reino donde el rey se ofrece, se da, cuida. En Mateo 20, 25, 28, Jesús dirá a sus discípulos: saben que los gobernantes de las naciones las dominan y oprimen. No será así entre ustedes, pero el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Dice luego el texto: mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y estaban echando sus redes al mar, porque eran pescadores. Simón y Andrés tienen nombres griegos, lo que significa que provienen de una familia bastante abierta. Una familia judía ortodoxa nunca habría dado nombres no judíos a sus hijos. Simón en particular es conocido por su terquedad. De hecho, su apodo Petros en griego y Kephas en hebreo significa roca, piedra, peñasco, e indica un rasgo de su carácter, su terquedad, que se descubrirá más adelante a lo largo del Evangelio. Luego Jesús les dice: síganme y yo los haré pescadores de gente. Es interesante que Jesús, para comenzar su comunidad, no va en busca de monjes como los esenios, o personas piadosas como los fariseos, o miembros del clero como los sacerdotes, o los saduceos ricos como los ancianos, o teólogos de aquella época como los escribas, sino que busca a las personas muy sencillas y pobres, y les dice: síganme. En aquel tiempo, un dirigente escogía a sus seguidores entre las personas quienes eran las más capaces y más preparadas de llevar a cabo su trabajo o cualquier compromiso. De modo que si Jesús escoge a la gente insignificante para aquella sociedad, quiere decir que Dios estima, aprecia y necesita a cada persona sin excepción. Dios te estima, Dios te aprecia, Dios confía mucho en ti porque te conoce mejor que te imaginas. Tienes miedo, pero Él, en cambio, confía en ti. Te aprecia, te estima, te valora. Él sabe lo que puedes hacer. Él conoce tu grandeza. Él sabe que eres brillante, grande, fabuloso, llena de talentos. Recuerda, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Si vuelas bajo, no podrás servir bien al mundo. Si huyes, te marchitarás. Naces para dar testimonio de la gloria de Dios dentro de ti. Así que Dios te estima, te aprecia, pero también Dios te necesita.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la Catedral de Colonia fue bombardeada. Una imagen de Cristo cayó y sus manos y pies se rompieron. Luego los recogieron de los escombros y trataron de unir. Entonces el párroco le puso un letrero. Dios no tiene más manos que nuestras manos para hacer, construir, realizar, cambiar. Dios no tiene más pies que nuestros pies para ir, para anunciar, para encontrarse. Dios no tiene más corazón que nuestro corazón para amar a la gente y al mundo. En ese sentido, Jesús dice a los discípulos: les haré pescadores de gente. Es interesante que la expresión pescadores de gente fue abandonada más tarde por la iglesia. Se prefirió que se les llame pastores, un título que Jesús no había dado a ninguna persona, solo él mismo se definió como tal: yo soy el buen pastor. En cambio, a los discípulos los llama pescadores de gente. ¿Y qué significa esta expresión? Si atrapas un pez, lo sacas de su vida natural y al llevarlo a tierra le das la muerte. Al contrario, pescar a una persona significa sacarla de lo que la muerte puede darle. De hecho, una persona que está en medio del agua está a punto de ahogarse, y pescarla significa sacarla del agua y darle la vida. Por lo tanto, los discípulos están llamados a seguir a Jesús para comunicar la vida a toda la gente. Es interesante que Jesús no dice: síganme y los haré santos, ascetas, piadosos. Dice en cambio: síganme y los haré capaces de sacar a la gente de la muerte y darles la vida de nuevo. Y dice el texto que al instante, dejando las redes, le siguieron. Los discípulos confiaron en Jesús y por eso lo siguieron. La confianza no es una producción de oraciones, salmos, conceptos religiosos. La confianza es algo dinámico y profundo. Dios te llama y tú, confiando en Él, respondes a esta llamada. Responder a la llamada es lo que llamamos vocación. Es algo que te conmueve, que te interpela, que le dice a tu corazón: sígueme. Y tú respondes. Responder a la llamada de Dios es sentirse tocado por dentro, es confiar, es involucrarse, es rebajarse, es arriesgarse, es decir sí con responsabilidad. Pero decir no también es una respuesta, tanto como decir sí. La gente a veces dice: ¿cuál es mi vocación? ¿Qué debo hacer en la vida? Es una pregunta que hay que hacerse, por supuesto, pero a veces es una forma de escapar, de decir no. A veces esperamos la gran llamada y al mismo tiempo huimos de las pequeñas llamadas de cada día. De esta manera callamos, nos echamos atrás, fingimos que no sabemos, que no hemos visto ni oído. Después de la respuesta positiva de los dos primeros discípulos, Jesús ve a otros dos, Santiago y Juan, que, como dice el texto, estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y ellos enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Estos dos, en cambio, tienen nombres judíos. Y en el curso del Evangelio veremos cómo su actitud refleja su nombre. Mateo enfatiza que está la presencia de su padre Zebedeo
a quien ellos dejan. El Padre indica la autoridad. Para seguir a Jesús hemos de abandonar al Padre, a toda autoridad, porque el único Padre es el Padre que está en los cielos. Y termina diciendo el texto que Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba el evangelio del reino y curaba todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Mateo usa dos verbos diferentes para la acción de Jesús. En las sinagogas Jesús enseña, es decir, toma en cuenta el Antiguo Testamento explicándolo, de modo que en las sinagogas Jesús se refiere al Antiguo Testamento. Pero al hablar de la buena nueva del reino, Jesús no enseña, sino proclama. Así que cuando Jesús se dirige a los judíos, enseña. Pero cuando se dirige a los incrédulos, a los paganos, a los no judíos, Jesús anuncia o predica. Es decir, anuncia lo nuevo sin necesidad de volver o mirar a lo antiguo. Aquí aparece por primera vez el término evangelio, en griego euangelion, que quiere decir buena nueva o buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es la del reino de Dios, es decir, un anuncio que no solo es la palabra, sino la acción sanadora y la vida. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Quizás la siguiente. Algunas personas cercanas están muy lejos. Algunas personas lejanas están muy cerca.